171. Enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple, que describió por primera vez George Whipple en 1907, es una infección crónica secundaria a Troperia whipplei. Por lo general transcurren varios años desde la aparición de los síntomas hasta la identificación de la enfermedad debido a su rareza, sus variadas manifestaciones que simulan otros padecimientos y a la necesidad de realizar estudios diagnósticos inusuales. Se consideró infección desde hace muchos años por su respuesta al tratamiento antibiótico en el decenio de 1950 y la identificación de bacilos en biopsias de intestino delgado por medio de microscopio electrónico en el decenio de 1960. Esta hipótesis se confirmó al final por medio de la amplificación y estudio de las secuencias de un amplicón parcial de 16 Svedberg ácido ribonucleico ribosomal obtenido mediante reacción en cadena de la polimerasa de tejido duodenal en 1991. El cultivo ulterior de Troperia whipplei permitió establecer la secuencia del genoma completo y diseñar otras pruebas diagnósticas. La creación de pruebas basadas en reacción en cadena de polimerasa ha ampliado los conocimientos sobre la epidemiología y síndromes clínicos atribuidos a Troperia whipplei. El contacto con Troperia whipplei, que al parecer es mucho más frecuente de lo previsto, origina un estado de portador asintomático, una enfermedad aguda o una infección crónica. Esta última, enfermedad de Whipple, es rara después del contacto. La enfermedad típica de Whipple se manifiesta de manera variable por una combinación de artralgias/artritis, pérdida de peso, diarrea crónica, dolor abdominal y fiebre. Su presencia en otros sitios es variable. Los más frecuentes son el sistema nervioso y el corazón. Cada vez se menciona con más frecuencia una infección aguda y una enfermedad crónica de varios órganos en ausencia de molestias intestinales, véase infección aislada más adelante. Sin tratamiento, la enfermedad de Whipple es a menudo letal y el diagnóstico tardío provoca daño irreparable a diversos órganos, por ejemplo, sistema nervioso central, por lo que es necesario reconocer los contextos clínicos en los que deben preverse la posibilidad de esta enfermedad y las medidas correctas para establecer el diagnóstico. Microorganismo causal. Troperia whipplei es un bacilo débilmente gram positivo. Las secuencias de su genoma revelan que el microorganismo tiene un cromosoma pequeño, menor de 1 megabase, con ausencia total o parcial de varias vías biosintéticas. Este dato concuerda con un patógeno intracelular dependiente del hospedador o uno que requiere un ambiente extracelular nutricional rico. Es uno de los microorganismos patógenos para el hombre de crecimiento más lento, con un intervalo de duplicación de 18 días. El esquema de genotipificación basado en una región variable ha demostrado más de 100 genotipos hasta la fecha. Al parecer, todos los genotipos pueden ocasionar síndromes clínicos similares. Epidemiología. La enfermedad de Whipple es rara, pero desde el advenimiento de las pruebas diagnósticas basadas en reacción en cadena de polimerasa, se ha diagnosticado cada vez con más frecuencia. Se observa en cualquier región del mundo y se calcula que su frecuencia aproximada es de 1 a 3 casos por cada millón de habitantes. Los estudios de seroprevalencia indican que cerca de 50% de los europeos occidentales y casi 75% de los africanos de la zona rural de Senegal han tenido contacto con Troperia whipplei. Se ha observado que los varones caucásicos de edad madura tienen cierta inclinación por la enfermedad crónica. Los varones padecen la infección con una frecuencia entre 5 y 8 veces mayor que las mujeres de la misma edad. El ser humano es el único hospedador conocido. Hasta la fecha no se ha demostrado un reservorio animal ni ambiental definido. Sin embargo, este microorganismo se ha identificado por medio de reacción en cadena de polimerasa en el agua del drenaje y las heces fecales humanas. Los individuos que trabajan en contacto directo con el drenaje tienen más probabilidades de sufrir una colonización asintomática que los grupos testigo, patrón que sugiere diseminación fecal oral. El índice de detección por medio de reacción en cadena de polimerasa fecal de 38% entre miembros familiares de portadores o pacientes infectados confirma la transmisión oral o fecal oral, aunque tampoco se puede excluir la posibilidad de exposición ambiental común. Además, la neumonía aguda por Troperia whipplei en los niños hace posible que se transmita por aerosoles o vía aérea. Histopatología y patogenia.
La tasa de exposición a Troperim Whipplei, definida por la seroprevalencia, es mucho mayor que la tasa de enfermedad crónica, 0,00001%, por lo que se presupone que las personas con infección crónica padecen una anormalidad sutil de las defensas del hospedador. Es probable que los alelos antígeno leucocitario humano de RB113 y DQB106 se vinculen con mayor riesgo de padecer la infección. La infección crónica tiene como resultado un estado general de inmunodepresión caracterizado por una respuesta atenuada de linfocitos Th1, mayor producción de citocinas antiinflamatorias, mayor actividad de linfocitos T reguladores, polarización M2 de macrófagos con menor actividad antimicrobiana y apoptosis resultante, y producción disminuida de linfocitos T específicos contra Troperim Whipplei. El tratamiento inmunosupresor con glucocorticoides o el tratamiento con factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral alfa, aceleran al parecer el avance de la enfermedad y quizá favorecen la infección en las personas colonizadas. En fecha reciente se ha observado a individuos con infección por virus de inmunodeficiencia humana y una concentración de secuencias de Troperim Whipplei en el líquido de lavado bronquioalveolar mucho mayor que en las personas sin esta infección, una concentración que decrece con el tratamiento antirretroviral. Existe en apariencia una respuesta humoral débil, quizá secundaria a la glucosilación bacteriana en los pacientes con la variedad crónica, que distingue a los individuos que eliminan al bacilo de los portadores asintomáticos. Se desconoce la importancia relativa que tiene el antecedente genético del hospedador frente a la modulación de la respuesta del hospedador por Troperim Whipplei para el comienzo de la infección crónica. Troperim Whipplei tiene un tropismo por las células mieloides, a las que invade y evita su aniquilación. Un hallazgo característico y muy frecuente es la infiltración del tejido infectado por numerosos macrófagos espumosos que contienen cuerpos de inclusión teñidos con ácido periódico de Schiff, representan a las bacterias fagocitadas. A medida que la enfermedad avanza, se observan atrofia de las vellosidades, linfangiectasia, hiperplasia de las criptas y apoptosis de las células epiteliales superficiales en el intestino delgado, con diarrea secundaria a la absorción deficiente y mayor salida de agua y solutos. Cuando se extiende hasta el tejido linfático o hepático, se forman granulomas no caseificados que simulan sarcoidosis. Manifestaciones clínicas. Colonización / portador asintomático. Los estudios que utilizan en particular reacción en cadena de polimerasa han detectado secuencia de Troperim Whipplei en heces fecales, saliva, tejido duodenal y, rara vez, sangre en ausencia de síntomas. Todavía no se definen los índices de prevalencia, pero en los países de Europa Occidental es más frecuente detectarla en saliva, 0,2%, que en heces fecales, 1 a 11%, y al parecer ocurre exclusivamente en las personas que son portadoras fecales al mismo tiempo. La prevalencia del portador fecal es mayor entre los individuos que tienen contacto con aguas residuales o drenaje, 12 a 26%, y entre niños que viven en el África tropical y Asia, 20 a 48%. Una persona que trabajaba en un drenaje fue portadora de la misma cepa durante 7 años. Es raro que el estado de portador avance a enfermedad crónica. Las cargas bacterianas son menores en el portador asintomático que en los pacientes con la enfermedad activa. Infección aguda. Troperim Whipplei se ha considerado causa de gastroenteritis aguda en niños. También se detectó por medio de reacción en cadena de polimerasa en la sangre de 4,6% de los pacientes febriles, 75% de los cuales era menor de 15 años de edad, de 2 poblaciones rurales en Senegal, frente a 0,25% de los testigos sanos. Además, Troperim Whipplei se ha referido como causa de neumonía aguda. Estos datos sugieren que la adquisición primaria tiene como resultado una infección pulmonar o intestinal sintomática o un síndrome febril, que quizá es mucho más frecuente de lo que se pensaba. Infección crónica. Enfermedad típica de Whipple. La llamada enfermedad típica de Whipple fue el primer síndrome clínico reconocido. Con posterioridad se identificó a Troperim Whipplei. Esta infección crónica se caracteriza por lesiones duodenales y yeyunales o ambas, que se forman a lo largo de varios años.
En la mayor parte de los casos, la fase inicial se manifiesta por artritis intermitente y, en ocasiones, crónica y destructiva, migratoria, con oligoartralgias o poliartralgias y seronegativa, casi siempre con compromiso de las rodillas, muñecas y tobillos. También se han descrito espondilitis, sacroileitis, discitis e infección de prótesis de cadera. Algunas veces, los síntomas articulares se acompañan de fiebre intermitente, mialgias y nódulos cutáneos. Los resultados de las pruebas para reconocer artritis reumatoide y anticuerpos antinucleares suelen ser negativos. Esta fase inicial se confunde a menudo con alguna enfermedad reumatológica y, en promedio, persiste durante 7 a 8 años antes de la aparición de síntomas digestivos. El tratamiento de la supuesta artritis inflamatoria con inmunosupresores, por ejemplo, glucocorticoides, antifactor de necrosis tumoral alfa, acelera el avance de la enfermedad. Por tanto, vale la pena empezar la detección sistemática de la enfermedad de Whipple antes de instituir el tratamiento con inmunosupresores, según sea el contexto clínico. Por otro lado, la administración de antibióticos para otra indicación reduce los síntomas y esta situación también debe llevar a considerar enfermedad de Whipple. En la mayoría de los casos, los síntomas intestinales se caracterizan por diarrea con pérdida de peso y algunas veces fiebre y dolor abdominal. Con menos frecuencia se acompaña de sangre oculta en heces fecales, hepatoesplenomegalia, 10 a 15%, y ascitis, 10%. También es posible detectar anemia e hipereosinofilia. El dato más frecuente en la tomografía de abdomen es la presencia de linfadenopatía mesentérica y retroperitoneal o ambas, casi siempre suscitan preocupación por la posibilidad de un linfoma. Si se observa en la endoscopia o videocápsula una mucosa pálida, amarillenta, pilosa, con eritema o úlceras después de la primera porción del duodeno, se debe sospechar enfermedad de Whipple, figura 171.1. Cuando la endoscopia con biopsia duodenal no establece el diagnóstico, el estudio con videocápsula ayuda a identificar lesiones más distales para obtener una biopsia ulterior. La infección simultánea por Giardia lamblia, que se identifica de modo ocasional, genera confusión en el diagnóstico. La fase intestinal también se confunde con enfermedad de Crohn o celiaquía. Además de las lesiones reumatológicas y de la porción proximal del intestino observadas en la enfermedad típica de Whipple, se reconocen manifestaciones neurológicas, 6 a 63%, cardíacas, 17 a 55%, pulmonares, 10 a 50%, linfáticas, 10 a 55%, oculares, 5 a 10%, dermatológicas, 5 a 30%, y, en casos raros, en otros sitios de forma variable. Enfermedad neurológica. La enfermedad del sistema nervioso central, definida por medio de la detección con reacción en cadena de polimerasa de Troperim a Whipple en el líquido cefalorraquídeo, se observa en cerca de 50% de los pacientes, muchos de los cuales se encuentran asintomáticos. Las manifestaciones neurológicas son variadas y conllevan un pronóstico sombrío. Las más frecuentes son cambios cognitivos que degeneran en demencia, alteraciones de la personalidad, cambios del estado de ánimo, manifestaciones hipotalámicas, por ejemplo, poliuria/polidipsia, alteraciones del ciclo del sueño, y oftalmoplegia supranuclear. Además de esta última, los signos neurooftalmológicos de la enfermedad de Whipple comprenden parálisis supranuclear de la mirada, casi siempre vertical, mioarritmia oculomasticatoria y oculofacial, muy sugestiva de enfermedad de Whipple, nistagmo y neuritis retrovulvar. También se han descrito cuadros neurológicos focales, que dependen de la ubicación de la lesión, convulsiones, ataxia, meningitis, encefalitis, hidrocefalia, mielopatía, mioclono, movimientos correiformes y polineuropatía distal. Cuando esta enfermedad abarca el sistema nervioso central, se presentan secuelas neurológicas y la mortalidad es considerable. La resonancia puede ser normal. Las lesiones que se identifican, solitarias o múltiples, son casi siempre hiperintensas en T2 y en recuperación de inversión atenuada por líquido y se resaltan con gadolinio. Aparecen en cualquier sitio y la naturaleza de las lesiones es variable, por ejemplo, nodulares, infiltrantes, tumoriformes.
Si bien los hallazgos imagenológicos son innumerables y no diagnósticos, con frecuencia se observan en el lóbulo temporal medial, mesencéfalo, hipotálamo y tálamo. La tomografía de emisión de positrones de 18F-fluorodesoxiglucosa revela una mayor captación. El análisis del líquido cefalorraquídeo puede ser normal. A menudo se observa leucocitosis, por lo general con predominio de linfocitos y proteínas elevadas. También se han publicado casos de glucosa reducida en el líquido cefalorraquídeo. Enfermedad cardíaca. La endocarditis, que se diagnostica cada vez más en la enfermedad de Whipple, se manifiesta en forma de infección con cultivo negativo e insuficiencia cardíaca congestiva, o ambas. Rara vez se acompaña de hipotensión. Otras veces se observan episodios embólicos o diversas arritmias. No suele haber fiebre y rara vez se satisfacen los criterios clínicos de Duke. La ecocardiografía revela vegetaciones solo en 50 a 75% de los casos. Daña a cualquier válvula, sola o combinada. Las más frecuentes son la aórtica y la mitral. En unos cuantos casos existe una valvulopatía previa, aunque se ha descrito la infección de algunas bioprótesis. Puede acompañarse o no de lesión mural, miocárdica o pericárdica sola o combinada con daño valvular. La pericarditis constrictiva es infrecuente. Rara vez se establece el diagnóstico de cardiopatía antes de la operación. Enfermedad pulmonar. Se observa una combinación de daño intersticial, nódulos, infiltrados parenquimatosos y derrame pleural. También se ha publicado que tiene cierta relación con hipertensión pulmonar. La importancia de la secuencia dominante de Troperim Whipplei en el líquido de lavado bronquioalveolar de las personas con infección clínica por virus de inmunodeficiencia humana o en un caso de neumopatía intersticial se desconoce, pero se sugiere cautela cuando se diagnostica una neumonía aislada tan solo con base en la secuencia. Enfermedad linfática. La infección intestinal se acompaña con frecuencia de linfadenopatía mesentérica y retroperitoneal, y algunas veces la infección pulmonar se vincula con adenopatía mediastínica. La adenopatía periférica es menos común. Enfermedad ocular, no neurooftálmica. La lesión ocular más frecuente es la uveitis y casi siempre se manifiesta por cambios en la vista o presencia de motas. La uveitis puede ser anterior, cámara anterior, intermedia, humor vítreo, o posterior, retina/coroides, o una combinación. El tratamiento con glucocorticoides aislados muchas veces empeora la uveitis y revela la enfermedad extraocular. Asimismo, el uso de glucocorticoides locales o por vía general después de la operación ocular precipita en ocasiones una infección ocular, quizá como resultado de una enfermedad asintomática o subclínica. También se han informado casos de queratitis, queratopatía cristalina y neuritis óptica. En muchos de estos pacientes se establece el diagnóstico erróneo de sarcoidosis o enfermedad de Behçet antes de identificar la enfermedad de Whipple. Enfermedad dermatológica. La presencia de hiperpigmentación cutánea, en particular en las áreas expuestas a la luz en ausencia de disfunción suprarrenal, sugiere la posibilidad de enfermedad de Whipple. Se han descrito muchas otras manifestaciones cutáneas, incluidas lesiones maculares eritematosas, púrpura no trombocitopénica, nódulos subcutáneos e hiperkeratosis. Otras regiones. Se han descrito lesiones en tiroides, riñones, testículos, epidídimo, vesícula biliar, músculo esquelético y médula ósea. En realidad, casi cualquier órgano puede dañarse en la enfermedad común de Whipple y la frecuencia, las combinaciones y los signos y síntomas son variables. Por tanto, ante cualquier enfermedad multisistémica crónica se debe descartar la posibilidad de dicha enfermedad. Pese a su rareza, la combinación de un trastorno reumatológico y uno intestinal con pérdida de peso, con y sin manifestaciones neurológicas y cardíacas, eleva el grado de sospecha. Infección aislada. Esta enfermedad se ha definido como infección en ausencia de síntomas intestinales, aunque algunas biopsias de intestino delgado revelan un resultado positivo con reacción en cadena de polimerasa en esta circunstancia. El término infección aislada es incorrecto, puesto que se identifican con frecuencia varias zonas fuera del intestino infectadas por Troperim Whipplei. La infección en las mismas zonas extraintestinales, una o varias, que acompaña de manera variable a la enfermedad típica de Whipple también se manifiesta como infección aislada.
De igual forma, muchas veces aparece infección intestinal más adelante. Las más comunes son endocarditis barra daño neurológico, uveitis, manifestaciones reumatológicas y lesión pulmonar. Los signos y síntomas son similares a los descritos en la infección de estas regiones por Troperim Whipple y en la enfermedad común de Whipple. Las técnicas más avanzadas con reacción en cadena de polimerasa harán posible diagnosticar cada vez con mayor frecuencia la infección por Troperim Whipple y sin una lesión intestinal concomitante. El mejor ejemplo es la endocarditis. Reinfección barra enfermedad recurrente barra síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Si un defecto inmunitario subyacente predispone a padecer una infección crónica, entonces el paciente puede encontrarse en riesgo de sufrir una reinfección por contacto laboral o con algún miembro de la familia que padece colonización asintomática. Esta presuposición se sustenta en un caso de recidiva, al parecer secundario a un genotipo distinto. Aún no se definen por completo los mejores tratamientos e intervalos terapéuticos. Sin embargo, puede haber recaídas cuando el tratamiento se basa tan solo en tetraciclina o trimetoprim sulfametoxazol por vía oral, en especial ante una lesión oculta o manifiesta del sistema nervioso central. Se han descrito recaídas o reinfecciones varios años o decenios después del tratamiento inicial. Al igual que en los pacientes tratados por virus de inmunodeficiencia humana o una infección micobacteriana, se ha descrito el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria hasta en 17% de los pacientes tratados por infección por Troperim Whipple. El tratamiento inmunosupresor previo eleva la probabilidad de síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, en el cual la inflamación recurre después de una respuesta clínica inicial al tratamiento y de la pérdida de detección con reacción en cadena de polimerasa de Troperim Whipple. Las manifestaciones comprenden fiebre, artritis, lesiones cutáneas, nódulos subcutáneos, pleuritis, uveitis e inflamación orbitaria y periorbitaria. Algunos casos han sido letales. Diagnóstico. La sospecha de infección por Troperim Whipple y la práctica de las pruebas adecuadas son esenciales para establecer el diagnóstico que podría pasar inadvertido. Los estudios serológicos tienen poca utilidad, puesto que los pacientes con infección activa oponen una respuesta deficiente de inmunoglobulina M barra inmunoglobulina G contra Troperim Whipple y el resultado positivo casi siempre refleja el contacto previo con la bacteria y su eliminación. El cuadro clínico determina en parte cuáles son las muestras que facilitan con mayor probabilidad el diagnóstico. En presencia, y quizá ausencia, de síntomas digestivos, se debe obtener una biopsia duodenal postvulvar, aunque también es frecuente un aspecto macroscópico normal. Como regla general, el rendimiento diagnóstico es mayor para muestras de tejido respecto de líquidos corporales. En caso de enfermedad común de Whipple, la biopsia de piel de aspecto normal permite detectar Troperim Whipple y sirve como método de penetración mínima para establecer el diagnóstico. Vale la pena obtener líquido cefalorraquídeo en ausencia de síntomas del sistema nervioso central, pero se debe prever la posibilidad de hacerlo puesto que el sistema nervioso central es el punto más frecuente para las recidivas y por tanto la información que se obtiene al analizar el líquido cefalorraquídeo permite diseñar el régimen terapéutico y su duración. El diagnóstico de la enfermedad típica de Whipple se basaba de forma original en los hallazgos histológicos en las biopsias intestinales y esta técnica es aún importante. Se observa infiltración de la lámina propia con macrófagos que contienen cuerpos de inclusión que se tiñen con ácido periódico de Schiff y son resistentes a la diastasa. Sin embargo, la prueba ácido periódico de Schiff es inespecífica y arroja resultados positivos con micobacterias, que se diferencian con tinción de Ciel-Nielsen y cultivo, Rhodococcus equi, Bacillus cereus y especies de Corynebacterium e histoplasma. Troperim Whipple se puede identificar con las tinciones de plata y Braun-Bren, débilmente positiva, o naranja de acridina. No se tiñe con calcofluor. Para confirmar el diagnóstico es posible teñir otros tejidos o líquidos, por ejemplo, aspiración ocular, para buscar cuerpos de inclusión que se tiñen con ácido periódico de Schiff en los macrófagos. La sensibilidad de la identificación de estos cuerpos de inclusión en la enfermedad de Whipple disminuye con el tratamiento con antifactor de necrosis tumoral alfa. Se puede usar el microscopio electrónico para identificar la pared celular trilaminar de Troperim Whipple.
La creación y aplicación de pruebas basadas en reacción en cadena de polimerasa ha incrementado de modo considerable la sensibilidad y especificidad de la identificación de Troperim whipplei. La reacción en cadena de polimerasa se aplica en tejidos enfermos, con mayor sensibilidad por el tejido que no se ha fijado con formalina que su contraparte, y diversos líquidos corporales, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso o vítreo, líquido articular, pericárdico o pleural, líquido de lavado bronquioalveolar, sangre, heces fecales. En ciertos contextos clínicos se ha utilizado un análisis genérico de ácido ribonucleico ribosomal 16 Svedberg bacteriano combinado con secuencias de Amplicon para reconocer e identificar la secuencia de Troperim whipplei. La descripción de la secuencia genómica de Troperim whipplei ha permitido diseñar y contar con análisis más sensibles y específicos basados en reacción en cadena de polimerasa. Para interpretar un estudio basado en reacción en cadena de polimerasa es necesario tomar en consideración ciertas limitaciones como los resultados positivos falsos por la contaminación de la muestra o los negativos falsos por la carga de microorganismos, la calidad de la muestra y la extracción inadecuada de ácido desoxirribonucleico. Del mismo modo que cualquier estudio diagnóstico, es fundamental considerar la probabilidad antes del estudio para la interpretación. Siempre que esté disponible, la inmunohistoquímica tiene mayor sensibilidad y especificidad que la tinción de ácido periódico de Schiff y puede llevarse a cabo en tejido fijado. También se ha cultivado Troperim whipplei en sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido de lavado bronquioalveolar, tejido valvular, tejido duodenal, músculo esquelético y ganglios linfáticos, pero no resulta práctico puesto que el resultado positivo tarda varios meses. La detección histológica o citológica de Troperim whipplei es menos sensible y específica que la reacción en cadena de polimerasa, pero el resultado positivo refuerza el diagnóstico en el contexto clínico correspondiente y es definitivo cuando se combina con otras pruebas más específicas, por ejemplo, reacción en cadena de polimerasa, inmunohistoquímica. Tratamiento. Enfermedad de Whipple. La información sobre el tratamiento es nueva y aún persisten interrogantes sobre el mejor régimen y su duración óptima, lo que depende del sitio de la infección, por ejemplo, sistema nervioso central y válvulas cardíacas. El tratamiento correcto casi siempre tiene como resultado una respuesta clínica rápida y en ocasiones sorprendente, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones del sistema nervioso central, pero la erradicación requiere un tratamiento prolongado. La capacidad para mantener una respuesta duradera ha sido más desafiante por las recaídas y la predisposición del hospedador a padecer reinfecciones. Las tasas de recidiva, sobre todo del daño al sistema nervioso central, eran inaceptables con la monoterapia a base de tetraciclina o trimetoprim sulfametoxazol por vía oral. Los datos de las secuencias indican ahora que el trimetoprim es inactivo contra Troperim whipplei por la ausencia de dihidrofolato reductasa y existe la posibilidad de resistencia al sulfametoxazol y a la sulfadiazina. Sin embargo, se realizó un estudio clínico con asignación al azar y grupo testigo de 40 pacientes que recibieron ceftriaxona, 2 gramos intravenoso cada 24 horas, o meropenem, 1 gramos intravenoso cada 8 horas, durante 2 semanas, seguido de trimetoprim sulfametoxazol vía oral, 160-800 miligramos, cada 12 horas durante un año. La eficacia de estos tratamientos fue espectacular. El único caso en el que el tratamiento falló, un paciente con una infección asintomática del sistema nervioso central que no se erradicó con ninguno de estos tratamientos, se curó al final con minociclina y cloroquina vía oral, 250 miligramos cada 24 horas después de una dosis inicial. En otro estudio clínico de seguimiento, la eficacia resultó ser similar con un tratamiento a base de ceftriaxona, 2 gramos intravenoso cada 24 horas, durante 2 semanas seguidos de trimetoprim sulfametoxazol durante 3 meses. Un problema de estos estudios clínicos fue que las dosis del sistema nervioso central, y quizá también la duración del tratamiento con ceftriaxona y meropenem, fueron subóptimas.
Por el contrario, en una serie retrospectiva pequeña, el resultado fue mejor en los pacientes que recibieron doxiciclina oral, 100 miligramos cada 12 horas, e hidroxicloroquina, 200 miligramos cada 8 horas para elevar el pH del fagosoma y aumentar la actividad del fármaco in vitro, que en los pacientes que recibieron trimetoprim sulfamethoxazol inicial. En la actualidad se conduce un estudio clínico aleatorizado para comparar el régimen a base de doxiciclina oral / hidroxicloroquina con el de trimetoprim sulfamethoxazol y quizá permita resolver estas discrepancias. Hasta no obtener más información, es conveniente, cuando menos en las infecciones asintomáticas / sintomáticas del sistema nervioso central o las infecciones cardíacas, administrar la mejor dosis para el sistema nervioso central de ceftriaxona intravenoso, 2 gramos cada 12 horas, o meropenem, 2 gramos cada 8 horas, 2 a 4 semanas y luego administrar doxiciclina o minociclina por vía con hidroxicloroquina o cloroquina cuando menos durante un año, siempre y cuando el paciente lo tolere. A pesar de que no existe información sobre la aplicación de la reacción en cadena de polimerasa para guiar el tratamiento, parece razonable continuar la detección de Troperim a Whipple por medio de reacción en cadena de polimerasa, en particular en el líquido cefalorraquídeo, como guía para prolongar el tratamiento y quizá considerar otro tratamiento. La información sobre la infección aislada y ciertos aspectos del tratamiento específico para cada ubicación es todavía más limitada. Existen publicaciones empíricas que describen el tratamiento satisfactorio de la uveitis con trimetoprim sulfamethoxazol oral con o sin rifampicina, mientras que la tetraciclina aislada ha tenido como resultado varias recaídas. Aunque se ha publicado la administración de tratamiento intraocular complementario, la información hasta el momento actual es confusa. En caso de endocarditis con disfunción valvular significativa o un absceso del miocardio, es necesario recurrir a la operación. No obstante, el diagnóstico oportuno permite la curación solo con tratamiento médico. Aunque la información sobre el tratamiento de la infección por un cuerpo extraño es prácticamente inexistente, el tratamiento médico de la infección de una prótesis de cadera al parecer fue exitoso. Sin embargo, el seguimiento fue limitado. Se ha descrito el desarrollo de reacción de Harris-Schexheimer en las primeras 24 horas después de instituido el tratamiento, pero su resolución ha sido rápida. Cuando se demuestra la presencia de síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria, es útil agregar glucocorticoides y en los casos que no responden a los esteroides se ha utilizado talidomida. Si bien no existe información alguna, se ha propuesto el tratamiento inmunosupresor con doxiciclina después de completar el esquema inicial de por vida para prevenir una recaída o reinfección tardías. Al margen del tratamiento terapéutico seleccionado, es importante hacer lo posible para garantizar el cumplimiento y llevar a cabo un seguimiento estrecho para detectar cualquier recidiva, o quizá reinfección, que pueda ocurrir varios años después de la curación aparente para optimizar las posibilidades de un buen resultado.